Muy buenos días a todas aquellas personas que nos escuchan el día de hoy. Y bueno, quiero darles la bienvenida a nuestro programa matutino o nuestro matinal. Y hoy vamos a hablar sobre el carácter de los 144,000. Un tema que nos concierne hoy día debido a los eventos que están ocurriendo hoy en día. Vamos a tener una palabra de oración en primer lugar. Los invito a que inclinen sus rostros y si pueden arrodillarse mucho mejor para dirigir una oración al Rey de los cielos. Señor y Dios, Padre bendito, quiero rogar tu presencia con este servidor y con cada persona que nos acompaña en esta transmisión. Sé tú, Señor, bendiciendo la vida espiritual de cada una de estas personas y que ellos puedan aprovechar al máximo estos temas. Te lo ruego, Dios y Padre, unge la boca de este siervo y ayuda a que podamos ser canales limpios que transmitan tu mensaje. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema es un poco extenso, permítame decirle, voy a tratar de reducirlo lo más posible. De igual manera quiero que su atención quede aquí y si tiene una Biblia a mano, muy bien, lo felicito. Si no lo tiene, vaya en este momento y busque la palabra de Dios porque la vamos a utilizar de una manera consecuente en este tema. Pero en primer lugar voy a contarles una pequeña anécdota. Cuenta esta anécdota que cierto día suena el teléfono de la oficina de tránsito. Una señora con voz airada reporta un daño infligido a su auto. El oficial le pregunta la dirección del accidente. Inmediatamente toma su chaleco, se sube a su motocicleta y se dirige al lugar indicado. Al llegar, la persona afectada acusa a su contraparte con insultos e imprecaciones, mientras que la persona que provocó el accidente sin querer se encuentra a un lado de su auto, aparentemente en espera de su cuenta por pagar. Al analizar los autos que colisionaron, de repente se dirige a la señora afectada y le pide los papeles del auto, la licencia de conducir y sus documentos personales. Esto la enfurece aún más y decide encerrarse en la cabina del conductor y descargarse a golpes con el volante mientras el oficial hace algunas llamadas con sus papeles. Al finalizar la investigación, el oficial devuelve a la señora sus documentos y le dirige las palabras: "No se preocupe, ya resolveremos su caso". Mientras el oficial se daba la vuelta para continuar con el procedimiento, ella lo toma por el brazo y le exige que le explique por qué ella es la primera en ser investigada cuando claramente es la afectada. A lo que el oficial le responde: "Lo sé, señora, pero noté que en varias partes de su auto aparecen stickers con frases cristianas como Dios te ama y Cristo es el centro de mi vida. Pero por su carácter llegué a pensar que usted no era la dueña del móvil, o peor aún, que lo había robado". ¿Cuántas veces hemos manifestado un carácter similar al de la señora de la historia? ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano manifestando un carácter contrario al de un verdadero cristiano? Cada día con Dios, página 144, párrafo 5 nos dice: "Alguien puede hablar y escribir como un ángel, pero sus procedimientos pueden parecerse más a los de un demonio. El verdadero carácter no es algo que se forma desde afuera o con que uno se reviste, sino que es algo que irradia desde adentro. Si la verdadera bondad, la pureza, la mansedumbre, la humildad y la equidad moran en el corazón, ese hecho se reflejará en el carácter y tal carácter estará
lleno de poder. El mismo texto en la parte inicial nos dice la idea principal. Lo que un hombre es tiene más influencia que lo que dice. Y para ello puedo colocarme a mí mismo como ejemplo. Muy bien podemos exponer la palabra de Dios desde este púlpito. Usted me puede estar escuchando y puede ser grandemente bendecido por este tema. Pero solamente Dios conoce lo que hay en mi interior y conoce mi carácter. Asimismo, podemos realizar los actos de bondad, los mayores actos de cristiandad, pero solamente en nuestra vida personal, en nuestro interior, es donde se conoce un verdadero cristiano. Ahora, Jesús, si nos vamos al libro de Lucas, capítulo 16, Jesús también quiso enseñar esta gran verdad al pueblo de Israel. No voy a contar la historia, voy a suponer, ¿no?, que ustedes conocen muy bien este relato. Hay un rico que hacía cada día banquete con esplendidez, dice Lucas 16 desde el versículo 19 al 31. Pero también había un hombre pobre que se llamaba Lázaro, que vivía a la puerta de este hombre rico. Y cuenta la historia que ambos mueren, el rico es llevado a un lugar de tormento y Lázaro es consolado con Abraham. Y el rico, viendo a Abraham a lo lejos, le dice: Abraham, padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que moje la punta de moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta gran llama. Ok, sabemos todos el final de la historia. Abraham le niega la petición de ese rico y le dice muy bien que una gran cima está entre vosotros, dice refiriéndose al rico, y nosotros, tanto que si alguno quiere pasar de aquí a allá o de allá para acá, le es imposible. ¿Qué quiso enseñar Jesús con esta parábola? Una lección sencilla, y es la misma que vamos a tratar de explicar el día de hoy, o mejor dicho, los rasgos que nosotros necesitamos para llegar a los cielos, lo creamos en esta vida. Lo que formamos en esta vida, nuestro carácter, es lo que definirá nuestro destino eterno. Esa fue la enseñanza que quiso enseñar Jesús al pueblo de Israel. Ahí cuando analizamos el contexto de esta parábola, habían no solamente escribas y fariseos, sino también habían una multitud de gente de todas las clases sociales. Dice Palabras de Vida del Gran Maestro, página 204, párrafo 1, explicando esta parábola. Dice así: en la parábola del hombre rico y Lázaro, Cristo muestra que los hombres deciden su destino eterno en esta vida. La gracia de Dios se ofrece a cada alma durante este tiempo de prueba. Pero si los hombres malgastan sus oportunidades en la complacencia propia, pierden la vida eterna. No se les concederá ningún tiempo de gracia complementario. Por su propia elección han constituido una gran cima entre ellos y Dios. Para este tiempo final habrá un grupo que tendrá un carácter peculiar, distintivo, un carácter que los capacitará para soportar todas las pruebas que van a ocurrir en este tiempo que dentro de muy poco empezará. Y esos serán los 144,000. Ahora quiero invitarles, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5, nos presenta una visión y nos dice muy bien el versículo 1 del capítulo 14. Miré y he aquí un cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión. Y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes.
Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Vemos aquí que describe un grupo especial. Y ahora vamos a ver cómo la palabra de Dios nos explica estas características o las características del carácter de estos 144,000 que lograrán sobrevivir, lograrán sobrepasar las últimas plagas que caerán sobre este mundo. Ahora, analizamos la primera frase del capítulo 14. Estaban en pie sobre el monte de Sión. Ok. Estaban en pie sobre este monte. Si nos vamos al libro de Salmos, capítulo 15, vamos a ver un versículo que comienza con una pregunta. Y si ya lo tienen, se darán cuenta de que está haciendo relación a este suceso. Los 144,000 estarán con el Cordero en el monte de Sión. Y fíjense cómo dice la primera pregunta del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y miren las características, porque aquí responde la pregunta. El que anda en integridad y obra justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no caerá jamás. Vemos aquí claramente características de aquellas personas que estarán en ese monte de Sión junto al Cordero. Ahora, cuando lees esto, puedes identificarte o identificar aquellas cosas que te hacen falta por alcanzar. Podemos decir nosotros que en nuestros ojos el vil, el que hace maldad a conciencia, es menospreciado. Podemos nosotros decir que cada palabra que decimos, aunque sea en daño nuestro, nosotros la llevamos a cabo, la cumplimos. Somos fieles en cada cosa que decimos. Nuestro sí es sí, nuestro no es no, o todavía somos vacilantes. O aún así, son íntegros cada uno de nuestros pasos. ¿Caminamos en justicia? Todas estas cosas deberían hacernos reflexionar, porque a menos que eso no sea una realidad en nuestra vida, nosotros no estaremos en ese monte con el Señor. Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4, y hace la misma pregunta. Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Vemos aquí nuevamente que estas características, esta limpieza, esta pureza de corazón será una característica de aquellos que morarán en el monte santo de Dios. Ahora, analicemos la frase que dice que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente.
Si nos vamos al mismo libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículos 3 y 4, nos habla también de los 144,000. Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4 dicen: cuando llega un ángel diciendo a los 4 ángeles que están sosteniendo los 4 vientos, le dice: no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Vemos que este sello es tener el nombre de Dios en nuestras frentes. El mismo Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, nos dice quiénes son los que llevan este nombre. Y dice así: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Vemos que aquí se le da el nombre solamente a aquel que vence. Aquel que vence sus pecados, aquel que vence sus pasiones, aquel que vence el mundo, a Satanás y a la carne, o a sí mismo. Ahora vamos a continuar. Estos, según Apocalipsis 22, versículo 4, verán el rostro de Dios, pues su nombre estará en sus frentes. Ahora, vemos una tercera característica en estos 144,000. Cantaban un cántico nuevo. Cantaban el cántico de Moisés y del Cordero. En Apocalipsis 15, versículos 2 y 3, no lo voy a buscar, pero ustedes que tienen sus Biblias ahí en mano pueden verificar este versículo. También nos menciona que en un mar de vidrio mezclado con fuego estaban aquellos que habían alcanzado la victoria. Estos son los que tienen las arpas de Dios y cantan el cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Solamente los que alcancen la victoria, así como lo acabamos de leer en el versículo 12 de Apocalipsis 3. Allá dicen el que venciere, aquí dicen los que alcancen la victoria, son los que cantarán ese cántico nuevo. Testimonio para los ministros, página 433, párrafo 1 nos dice: hay un día que pronto ha de amanecer sobre nosotros, cuando los misterios de Dios serán comprendidos y todos sus caminos vindicados. Cuando la justicia, la misericordia y el amor serán los atributos de su trono. Cuando la guerra terrenal haya terminado y los santos estén todos reunidos en el hogar. Nuestro primer tema será el cántico de Moisés, siervo de Dios. El segundo tema será el cántico del Cordero, el cántico de la gracia y la redención. Vemos que esto será una característica solamente de estos 144,000, porque este cántico se basa en la experiencia. Bueno, sería nosotros analizar qué pasó en el antiguo Israel y por qué es tan significativo el cántico de Moisés, que es un canto de victoria, es un canto en donde Dios vence y destruye a los enemigos de su pueblo. Lo pueden buscar en Éxodo capítulo 14 y 15. Ahora, vamos a ver que otra característica de estos 144,000 es que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Qué quiere decir que son vírgenes? ¿Acaso nunca conocieron mujer? ¿Acaso son solamente hombres? ¿Acaso nunca conocieron el matrimonio? Bueno, vamos a ver. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, vamos a buscarlo, vemos el contraste entre estos y estos que son vírgenes y alguien que es totalmente promiscuo.
Apocalipsis capítulo 15, versículo 17, versículo 5 dice: y en su frente un nombre escrito, misterio, la Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Aquí está relacionando a este gran sistema como una Babilonia. En la Biblia nosotros podemos encontrar que muchas ilustraciones acerca de esto. Podemos ver claramente que, por lo menos en Oseas, está representando a la mujer, a la prostituta que toma Oseas, como al pueblo de Israel, precisamente porque se fueron tras dioses totalmente ajenos. ¿Qué significa ser una ramera? Significa irse a otros dioses o tener otras doctrinas contrarias a las del Dios verdadero, o tener otras creencias a la verdad pura que Dios nos ha revelado. Ser una ramera para Dios es contaminarse con otros que no es el mismo Dios. Ahora, otra característica es que estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Lucas 22, versículo 39, nos habla acerca de los discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 39 nos dice: saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también le siguieron. Aquí claramente se está refiriendo a Jesús y los que le siguen son sus discípulos. ¿Será que nosotros estamos siendo discípulos de Jesús? ¿Dios puede llamarnos a nosotros sus discípulos? Aquellos discípulos, según Lucas 14, 33, son aquellos que renuncian a todo lo que posee. Fíjense cómo dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿A qué cosa nos estamos aferrando nosotros hoy en día para que nos impide ser los discípulos de Jesús? ¿Qué cosa está en primer lugar en nuestra vida que impide a Dios ser el primer lugar? Son reflexiones que debemos analizar muy bien. Mateo capítulo 10, versículos 37, nos da también un principio de aquellos discípulos, un principio de vida de estos discípulos de Jesús. Y permítame buscárselos. Mateo capítulo 10, versículos 37. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Ahora, ¿por qué Jesús toma esta ilustración? ¿O por qué precisamente toma el padre o la madre para indicar que el que ama a padre o a madre más que a Dios, más que a Jesús, no es digno de ser su discípulo? Precisamente porque el amor hacia nuestros padres supera al amor que podemos tener sobre cualquier otra cosa. Muchos de nosotros podrían renunciar a cualquier cosa por amor a sus padres, pero aún aquí Jesús nos dice que el amor hacia nuestros padres no debe superar el amor hacia Dios. Ahora, estos discípulos, según Isaías capítulo 8, versículo 16, son los que tienen atada la ley en ellos. ¿Y cómo es que la ley es atada en los discípulos de Jesús? Pregunto. Vemos en Hebreos capítulo 8, versículo 10. Y hace una referencia al libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, en donde nos habla acerca del nuevo pacto. Este nuevo pacto, permítanme buscarles el versículo, este nuevo pacto es escrito en ciertos lugares específicos. ¿Ok? Hebreos capítulo 10,
capítulo 8, versículo 10 nos dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Una característica clara de los discípulos de Jesús, de los que siguen al Cordero por donde quiera que va, es que ellos tienen su ley en su mente y en su corazón. En su mente porque la estudian diariamente, en su mente porque tratan de comer de ese pan diariamente, y las tienen en su corazón porque aman la ley de Dios. ¿Estamos amando nosotros la ley de Dios? ¿Estamos buscándolo diariamente? ¿Estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que va? Esta es nuestra parte. Dios no nos va a obligar a esto. Dios lo único que nos dice es, sígueme. Y para nosotros seguir ese Cordero, tenemos que vivir en comunión con Él. Ahora, nos dice que también fueron redimidos de entre los de la tierra. Esta es otra característica de estos 144,000. Y para eso tendríamos que relacionar varios versículos. En Génesis, capítulo 5, 24, vamos a tomar el ejemplo de un hombre llamado Enoc. Enoc, en el capítulo 5 de Génesis, versículo 24, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ok, Dios se lleva a Enoc. ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué Dios se lo lleva? Yo sé muy bien que has respondido esta pregunta, pero vamos a ver cómo las Escrituras nos responden. Hebreos, el mismo libro en que estábamos ahora, Hebreos capítulo 11, el capítulo de las estrellas del Señor, en el versículo 5 nos dice: por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquellos que serán elevados sin ver la muerte, como lo fue Enoc, tienen que haber dado testimonio de haber agradado a Dios, como lo fue Enoc también. ¿Ok? Patriarcas y Profetas, página 68, párrafo 1, nos dice: en medio de un mundo condenado a la destrucción por su iniquidad, Enoc pasó su vida en tan íntima comunión con Dios que no se le permitió caer bajo el poder de la muerte. El piadoso carácter de este profeta representa el estado de santidad que deben alcanzar todos los que serán redimidos de entre los de la tierra en el tiempo de la segunda venida de Cristo. Claramente, Enoc es solamente un ejemplo de lo que nosotros debemos alcanzar. Un ejemplo de comunión, un ejemplo de estrecha relación con Dios. Pues solamente así podremos o alcanzaremos ver a Dios sin pasar por la muerte. Ahora vamos terminando. Dice también una de las características: fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿qué significa que sean primicias? La palabra primicias nos lleva o lleva a nuestra mente a decir, ok, eran los primeros frutos de la tierra. Pero vamos a ver a qué se relacionan las primicias, porque realmente estos 144,000 no van a ser los primeros en llegar al cielo, pues ya han habido personas que han sido ofrecidas a Dios también como primicias ante Dios. ¿Pero qué significa la palabra primicias? Números capítulo 18, versículo 12, nos da el por qué son llamados primicias. Números capítulo 18, versículo 12. En mi versión, la Reina Valera Gómez dice: de aceite de mosto y de trigo, todo lo más escogido.
Las primicias de ello que presentarán a Jehová, a ti las he dado. Está haciendo referencia precisamente a lo que se ofrecía o lo que se daba a los levitas. Pero la palabra primicias está aquí acompañado con una explicación. Todo lo más escogido. La versión moderna dice todo lo mejor. Precisamente Dios ofrecerá a Dios el Padre estas primicias, estos 144,000, como todo lo mejor. Y ellos tendrán un lugar especial en el cielo. Ahora, en sus bocas no fue hallada mentira. Esta frase también caracteriza a los 144,000. ¿Qué quiere decir esto? Sofonías 3, versículo 13, no lo voy a buscar. Espero que ustedes allí en sus casas puedan rectificar estos versículos. Dice, el remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa. Entonces, ¿quiénes son los que no tendrán en su boca ninguna mentira, ni tendrán lengua engañosa? La primera parte del versículo lo dice, el remanente. Estos serán un remanente para Dios. Primera de Pedro 2, versículos 21 y 22 nos habla acerca del ejemplo de Cristo. Pues para esto fuisteis llamados, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Jesús no viene a buscar personas imperfectas. Jesús viene a buscar perfectos reflejos de su carácter. Por eso aquí cuando nos da el ejemplo de Cristo, es a eso a lo que nosotros debemos adaptarnos, o ese es el ejemplo que nosotros debemos alcanzar. Ahora, la última frase es, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 14. Este versículo sí lo voy a buscar. Y vamos a ir terminando con nuestro matinal del día de hoy. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14. Por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, ¿de qué cosas? Del fin del tiempo. Y aquí vamos a culminar con estos versículos que son un llamado para ti y para mí. Estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados en Él en paz, sin mácula, dice mi versión, y sin reprensión. Sin mácula, sin mancha de pecado, sin ningún defecto delante de Dios. ¿Es posible alcanzar la perfección? ¿Será que es posible que nosotros alcancemos ese nivel aquí en este mundo? Pues permíteme decirte que sí. Muchos piensan que no es así. Muchos piensan que no pueden vencerse a sí mismos. Muchos piensan que no pueden alcanzar esa perfección. Pero si Dios dijo, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, es porque nos llama a ser perfectos, pero además nos dice, yo te voy a ayudar. Yo te voy a habilitar para eso. Vamos, leamos Judas, versículo 24, y dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Ahí vemos quién es el único que puede ayudarnos a alcanzar ese nivel. Ahí vemos quién es el único que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Y con este versículo terminaré. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1. Todo este tema ha sido hecho precisamente por la gran necesidad que tiene este servidor
de buscar esta limpieza. Necesito esta limpieza. Y no soy un ser perfecto. No están viendo aquí una persona que ya ha alcanzado la perfección. No. Tengo mis luchas y son fuertes luchas. Asimismo, tú también tienes que tener luchas, pues de lo contrario, no estás en el camino de la redención. Si cada día no tenemos batallas contra el yo, contra la carne, contra Satanás, significa que estamos estáticos, no estamos siendo soldados. Y por eso este consejo. Así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Espero que el día de hoy tú puedas ser consciente de esta gran lucha y que haya nacido en ti el deseo de pertenecer a este grupo especial, los 144,000, para que diariamente tú puedas alcanzar victorias sobre tu vida, sobre tus pecados, sobre aquello que te impide ser como Dios. Espero que hoy en día, ahora que decidiste comenzar con este matinal, con este alimento espiritual, este alimento pueda nutrir tus fuerzas espirituales y puedas ser un soldado de Jesucristo victorioso que alcance el estado de aquellos que serán trasladados sin ver la muerte. Que Dios te bendiga y te guarde. Vamos a terminar con una oración. Señor Dios, hemos visto las características de los 144,000, Señor. Hemos visto que ellos son un pueblo totalmente perfecto, sin mancha. Y espero que tú hayas colocado en nuestro corazón el deseo de pertenecer a ese grupo. ¿Podemos hacerlo, Señor? Claro que sí. Podemos llegar a ese nivel. Podemos, Señor, solamente con tu fuerza. Por eso ayúdanos a alcanzar la victoria hoy, Señor. A obtener victoria un día a la vez. Aprovechar esta lluvia temprana para que cuando llegue la tardía tú puedas terminar de hacer tu reflejo en nosotros, de perfeccionar nuestro carácter, de limpiarnos de toda inmundicia de pecado. Quédate con cada persona que está escuchando este matinal, Señor, y que ellos puedan ser victoriosos, puedan, Señor, colocar tu nombre en alto, el nombre que tienen en sus frentes. Te lo ruego, Dios y Padre, danos de tu Santo Espíritu, de lo contrario no lograremos vencer. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.